Buenas tardes. Vamos a realizar esta entrevista que tiene como finalidad obtener información acerca de la realización de las unidades didácticas por parte de los docentes. Para esta entrevista contamos con la presencia del profesor Juan Almazán Sánchez, quien desempeña la función de director escolar desde hace 15 años en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla de la comunidad de Pueblo Nuevo, municipio de Villa del Carmen. Pues daremos comienzo a esta entrevista. Maestro, buenas tardes. Y vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Qué sabe usted acerca de las unidades didácticas? Antes que nada, gracias por la invitación. Esperemos si sirvan mis respuestas a tu trabajo. Gracias. Primero entendemos a la unidad didáctica como aquel instrumento de trabajo que le permite al docente organizar tanto las actividades como sus instrumentos de evaluación para desarrollar algún tema, ya sea en cuestión de particular o en cuestión general. Muy bien. En la actualidad se utilizan las unidades didácticas como formas de planeación. A título personal considero que las unidades didácticas quedaron en planes y programas pasados, puesto que es más sistemática y esto va más a disciplinar, es decir, maestros que estaban frente a grupo en la enseñanza de matemáticas, biología, física, y de ahí que tiene que ser una planificación de actividades que lleven un seguimiento. Por lo tanto, considero que a la actualidad ya no es viable este tipo de planificación. Ok, y entonces, ¿cuál es el orden que deben de seguir los docentes para realizar este tipo de unidades didácticas? Bueno, considero que en aquel tiempo, al hablar de unidades didácticas, teníamos un título que generalmente se daba al final, al conocer todo el desarrollo de la unidad didáctica. Tenemos objetivos, tenemos actividades y tenemos evaluación. Considero que esas son las partes esenciales de la unidad didáctica. Lógico, al final tenemos los materiales que son implícitos y bueno, puede ser en la unidad didáctica, puede ser de tipo procedimental, puede ser también una que abarque globalizar la enseñanza, también sería bueno la unidad didáctica, pero considero que más es la sistematización en este caso para la unidad didáctica. Muy bien, ¿y considera que debe de haber un orden para seguir cuando se lleva a cabo la unidad didáctica o...? Bueno, el orden es de antemano, la unidad didáctica requería un gran conocimiento por parte del docente acerca de la temática que iba a desarrollar. Posteriormente hacia el desarrollo en cuanto a un planteamiento, un desarrollo y situaciones de cierre. Considero que el maestro, aparte de tener este desarrollo de la unidad didáctica, también tiene que tener en cuenta que durante el desarrollo va a diseñar las actividades de evaluación que finalmente pueden ser a base de rúbricas o listas de cotejo, incluso los cuadernos de los alumnos. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos previos que deben de considerar los docentes cuando van a hacer su unidad didáctica? Primero, como todo, tenemos que partir de las necesidades de los alumnos. Incluso los alumnos pueden manejar alguna temática que el docente posteriormente desarrollaba. En este caso, podría ser de acuerdo a un tema específico o a un tema que podría ser interdisciplinar o globalización. Se requieren de competencias profesionales, competencias de redacción, reflexión por parte del maestro para que así también pueda transmitirlo a los alumnos. Muy bien.
En el caso de la función que desempeña como subdirector, usted lleva a cabo la evaluación de esas unidades didácticas entregadas por sus docentes. ¿Cómo las realiza? Generalmente en este tipo de planificación, porque la unidad didáctica era eso, una forma de planificación, nos enfocábamos principalmente en las rúbricas, las cuales estaban relacionadas con los contenidos que los maestros desarrollaban. Posteriormente, también en esa evaluación había una coevaluación, es decir, el hecho de comparar los alumnos entre ellos, y había una autoevaluación por parte del alumno. No había gran diferencia con lo que hoy manejamos, pero sí era un poco más sistemático por el hecho de que a partir de este tipo de evaluación de rúbricas o listas de cotejo, se evaluaba al alumno de acuerdo a los contenidos que el maestro implementaba en la clase. Muy bien. Y en cuestiones ya de la elaboración de las unidades didácticas en la actualidad por los docentes, ¿cuál es el mayor reto al que se enfrenta? El mayor reto al realizar unidades didácticas es globalizar la enseñanza. Pues se dan ahora en este momento con los campos formativos, se tienen que abarcar todos y cada uno. Yo considero que en la actualidad, con la nueva escuela mexicana, pues quedó obsoleta la planificación por unidad didáctica, puesto que ahora se da por proyectos, y recordemos que cada campo formativo existe una metodología a seguir y ya nos marcan los pasos. Muy bien, entonces, ¿cuáles serían esas retroalimentaciones que usted puede darle a sus docentes sobre esas áreas de oportunidad que tienen en la realización de estas unidades didácticas, o sugerencias que les puede dar ya a la hora de su planeación? Hay infinidad de bibliografía. Considero que para la evaluación hay un libro que se entregó a todos los docentes en la década pasada, en cuanto hablaba acerca de la forma de evaluar. En ella manejaban situaciones de evaluación, en los cuadernos de los alumnos se hacían algunas observaciones que finalmente los padres de familia observaban y sabían el conocimiento de cómo iban avanzando sus hijos. En este caso, para los maestros sí se requiere muchas competencias, tanto así que se les sugiere la actualización constante, la lectura de los materiales que se nos hacen llegar sobre las formas de planificación, las formas de desarrollar las actividades y también la manera de cómo podemos evaluar el aprendizaje de los alumnos. Sobre todo, lo que considero y lo que hago más énfasis en los compañeros es la lectura. La lectura es importante, puesto que de otra forma no tendría necesidad de caer en baches, sino que simplemente con la lectura sería una cuestión muy importante para ellos. Muy bien, entonces considero que ese sería el mayor reto al que se enfrentarían entonces sus docentes, el que tengan que pues ampliar sus conocimientos acerca de cómo hacer este tipo de planificaciones. Y bueno, como última pregunta, pues ¿qué sugerencias nos puede brindar o qué sugerencias brinda a su profesorado para mejorar la elaboración de las unidades didácticas o bien de la planeación? Y también pues ¿qué nos recomienda más en la actualidad debido a esta reforma y ahora que trabajamos con lo que son los proyectos? ¿Recomienda que se siga trabajando unidades didácticas o que se cambie hacia otro tipo de planificación? Para la nueva escuela mexicana, las unidades didácticas, como lo dije en un principio, quedaron obsoletas. En la unidad didáctica había una cierta situación de rigidez. Cuando planeaba el docente tenía que seguir al pie de la letra las actividades planeadas, tanto para la actividad del docente como la actividad del alumno. Considero que para la nueva escuela mexicana es mejor manejar ya la situación por proyectos, puesto que ya cada campo formativo incluso se nos manejan
metodologías afín a cada campo formativo. En los maestros siempre se les recalca la situación de seguir con su preparación profesional, la lectura constante de documentos que hablen de la planificación por proyectos y documentos también que invitan a la evaluación y a las devoluciones que se tienen que hacer a los alumnos y padres de familia para que al final del ciclo escolar y durante los periodos de evaluación se tenga esta información para los padres de familia principalmente y al final en la fecha descriptiva para el docente que tome al grupo al siguiente ciclo escolar. Bueno, agradezco su participación para esta entrevista y pues es de mucha ayuda esta información que nos brinda y pues de antemano muchas gracias.